Lucas, Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5. Si alguien nos está visualizando y es la primera vez que está escuchando una reunión, una conferencia de este tipo, somos Vida Abundante, una iglesia que creemos en Dios, creemos en la palabra y tratamos de vivir cada día como discípulos de Jesús. Eso es lo que hacemos y por supuesto compartimos también a los demás nuestra fe, pero más que nuestra fe, la fe basada en la palabra. Compartimos las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Eso es nuestra misión y esa es nuestra pasión por la cual estamos aquí transmitiendo en esta mañana. Bien, Lucas capítulo 5. Y vamos al versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Señor, te doy gracias, te pido que esta palabra nos conforte, nos aliente y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este es un hecho que quedó registrado en la Biblia y nos da mucha enseñanza, primeramente, del corazón del Señor Jesucristo. Él, cuando estuvo en esta tierra, siempre estuvo interesado en traer buenas nuevas, en traer salvación a los perdidos. Y también, por otro lado, nos llama la atención estos hombres, estos amigos de este paralítico. Así que de este hecho vamos a aprender hoy cada uno de nosotros. ¿Sí? Les decía, ya estamos regresando a la iglesia y yo estoy convencido que este tiempo es un parteaguas, es algo que Dios usó para traer una enseñanza a todos y que está usando, porque el hecho que ya estemos regresando lamentablemente no significa que esto de la contingencia ya termina. Simplemente estamos avanzando, gracias a Dios, pero todavía nos falta para realmente salir de esto. Y esta situación, toda esta tiempo, en realidad nos debe traer una enseñanza a cada uno de nosotros. Dios está hablando y Dios está haciendo algo en medio de toda esta situación. Y nosotros debemos ser entendidos a los tiempos de Dios, al reloj profético de Dios, y debemos estar entendidos de la cronología bíblica. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que esta situación ya es la prueba inminente de que viene ya el Señor Jesucristo mañana o en una semana o algo así, o que ya esto está preparando el anticristo como muy a la ligera algunos están diciendo. Esto no es así. Yo sí creo que Dios está pronto a regresar, pero ese pronto no significa mañana o en un mes o en un año. Yo veo que los tiempos todavía faltan que se cumplan realmente y que acontezcan situaciones y circunstancias donde realmente entendamos que la venida del Señor
Jesucristo está cerca. Y cuando esto suceda, cuando esto ya esté en vísperas, de verdad que el mundo se va a conmocionar. El mundo se va a conmocionar. Esto no es nada, esto es simplemente una pequeña prueba. Cuando ya el Señor esté por venir, van a suceder cosas muy, muy fuertes. Se va a polarizar totalmente el mundo, las tinieblas de la luz, etcétera. Van a ser cosas muy fuertes. Entonces, estas cosas yo todavía no las estoy viendo. Pero lo que sí podemos aprender, iglesia, en todo esto, es que esta circunstancia realmente tuvo que traer un cambio en nosotros, un cambio en la iglesia, un cambio en el mundo. Y aquellos que no hemos estado aprendiendo que de esto tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas, pues entonces no sé qué pueda suceder para que realmente nosotros tengamos más conciencia y más cercanía con Dios, ¿sí? En este tiempo, infortunadamente, han aumentado los divorcios, han aumentado las agresiones domésticas de hombres hacia mujeres, de los esposos a las esposas en casa. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que dejamos de convivir con la familia, y una vez que nos vimos obligados a estar conviviendo, ahora sí que por el confinamiento, pues muchas parejas y en muchos hogares se encontraron con que no sabían cómo pasar tiempo con la familia y no sabían cómo convivir, y el estar tanto tiempo en encierro y en convivencia los llevó a muchos matrimonios, a pleitos extremos, y resulta que aumentaron las demandas de divorcio y de agresiones físicas del hombre hacia la mujer en este tiempo. Qué increíble, cuando lo que debió haber sucedido es que en estos meses debimos haber unido más lazos y más estrechar los afectos familiares, y en muchos hogares sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque nos hemos estado distanciando de Dios y de nuestros incluso familiares, y no nos hemos dado cuenta con tanto activismo. Así que todo esto nos tiene que traer, iglesia, y cada uno de los que nos están visualizando, una reflexión a cada uno de nosotros y un aprender en estas circunstancias, ¿sí? Infortunadamente también ya la estadística dice que en esta etapa de confinamiento resulta que aumentaron los suicidios entre jóvenes. Escuche, esto es alarmante. Aumentó la cifra de suicidios entre jóvenes en estos meses de confinamiento. ¿Por qué? ¿Por qué este aumento de suicidios? Pues una causa inminente es que hemos estado alejados de Dios, y alejados de Dios nada podremos hacer, es lo que dijeron los discípulos. Es decir, nada que realmente nos lleve a algo provechoso al final del día. Esto nos debe enseñar que hemos estado alejados de Dios, y por lo tanto es tiempo de enmendar el camino y volvernos a Dios. No solo las personas que no se congregan en una iglesia, sino la iglesia misma. La iglesia misma también, yo he visto que en estos meses ha estado pasando por conmoción. Han estado aflorando las verdaderas intenciones del corazón en los mismos cristianos y en los mismos creyentes. Hemos estado aflorando realmente nuestra fe, nuestro carácter, y es aquí donde nuestro carácter es realmente probado en estas circunstancias, ¿sí? Aquí estamos viendo también quienes realmente son fieles, quienes realmente aman a Dios en toda circunstancia. Entonces yo aprendo que esta situación debe ayudar para bien si nosotros amamos a Dios y si nosotros somos entendidos a los tiempos. Así, y comento esto ya para proseguir a manera de introducción. El viernes tuvimos algo especial.
hablando de familia, hablando de convivencia en estos tiempos. Tuvimos algo especial el viernes durante la prédica, estuvimos enlazando con varias familias en vivo, fue algo muy bonito. Si usted no pudo estar en la transmisión, vea por favor la prédica, vea la transmisión una vez más, entre a Vida Abundante, La Paz, y ahí va a encontrar la conferencia ya diferida, pero ahí la va a encontrar. Y fue algo especial, fue algo muy bonito que yo creo es muy bueno que usted también pueda participar y verlo. Ok, seguimos entonces con la palabra, ¿sí? Hay unas personas aquí que tienen un amigo el cual está paralítico, ¿sí? Y yo veo que cuando nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, cuando estamos alejados de Dios, de una forma u otra, todos nos identificamos con este personaje, el paralítico. Este hombre no podía llegar a Jesús por sí mismo. Había algo que se lo impedía. Él no podía caminar. Él estaba limitado en cierta circunstancia física, de tal manera que no podía él llegar por sí mismo al Señor Jesucristo. Pues fíjese que cuando nosotros no hemos conocido a Dios realmente, al Dios vivo, al Dios de la palabra, al Señor Jesucristo, espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente, estamos limitados muchas veces para acercarnos por sí mismo al Señor Jesucristo. Nos limitan muchas cosas, nos limitan las formas equivocadas en las cuales nos han educado, la cultura de la fe que hemos adquirido de nuestros antepasados errónea, el desconocimiento de la palabra, el temor, o simplemente el hecho de decir, pues que yo no necesito de Dios, las mentiras infundidas por el enemigo en nuestra mente, etcétera. Muchas cosas nos limitan muchas veces para acercarnos al Señor Jesucristo. Y este era el caso de este hombre aquí mencionado como el paralítico. Él necesitaba de Jesús. Él necesitaba que Jesús le ayudara en su condición. Cada uno de nosotros necesitamos de Jesús. Todos en esta vida en realidad necesitamos de Dios. Dios envió a su Hijo para que muriese a favor de nosotros. Es por eso que la Biblia dice que Él de tal manera amó al mundo, nos amó a nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Entonces Dios nos ama y nosotros, todos los seres humanos, tenemos una necesidad de Dios. Lo aceptemos o no lo aceptemos, seamos entendidos de ello o no, todos tenemos una necesidad de Dios. Si tú te examinas a ti mismo, si tú ves tu situación, tu circunstancia, vas a encontrar que necesitas de Dios. Irremediablemente necesitas de Dios. Pero muchas veces, repito, hay cosas en nuestra mente, en nuestra formación, incluso en nuestro propio orgullo. Más el hombre tiende a ser más orgulloso y decir, pues no, yo no necesito de nadie, yo soy independiente, yo lo puedo solo. Y no es así. No podemos solos en esta vida, necesitamos de nuestro Creador. Él conoce lo que necesitamos porque Él nos creó, Él nos dio vida, ¿sí? Él conoce cada una de nuestra necesidad. Y este hombre estaba necesitado, necesitaba sanar, necesitaba caminar, ¿sí? Y el Señor Jesucristo estaba yendo por las aldeas, estaba recorriendo las ciudades, sanando a los enfermos, llevando las buenas nuevas. Y estos amigos de este paralítico
se enteraron que el Señor Jesucristo estaba en cierto lugar y tuvieron compasión de su amigo el paralítico. Entonces, en primera instancia, quiero hacer relevancia de que todos necesitamos de Dios, como este paralítico. Cada uno de nosotros, aun cuando ya estamos asistiendo regularmente a alguna iglesia y ya hemos estado caminando con Jesús, siempre vamos a necesitar de Dios. Dios nos diseñó para que nosotros siempre estemos en esa comunión y en esa dependencia de Él. Él por eso nos habla en Juan capítulo 15 que nosotros somos como esos pámpanos que tienen que estar apegados a la vid para que puedan tener fruto y para que puedan tener vida. Así nosotros fuimos diseñados para tener comunión, para estar apegados a Dios y de esa manera poder tener vida en nuestro espíritu, poder tener vida en nuestra alma, ¿sí? Eso Dios lo diseñó en nosotros para poder estar apegados a Él, ¿sí? Adán y Eva fueron diseñados así desde el principio y ellos tenían comunión con Dios, de tal manera que cuando Dios venía, Él podía hablar literalmente con ellos, ellos podían oír la voz de Dios, estaban en una intimidad, en una cercanía con Dios, y mientras ellos estaban en esa cercanía y en esa intimidad con Dios, ellos estaban seguros, estaban protegidos, tenían todo lo que ellos necesitaban, tenían paz, tenían gozo, tenían certidumbre en su mente. ¿Por qué? Porque estaban apegados a su Creador, aquel que conoce nuestras necesidades. Mas sin embargo, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos obedecieron más al engaño del enemigo, en lugar de creer más la palabra de Dios, eso generó una desconexión de Dios, porque el pecado trae una barrera entre Dios y los hombres. El pecado, escuche bien, genera una barrera entre los hombres y Dios. La desobediencia, la maldad en nosotros genera una barrera, ¿sí? Y Jesucristo vino para romper esa barrera, para romper ese velo y acercarnos nuevamente a Dios, ¿sí? Pero aun cuando el Señor Jesucristo vino y ya murió en la cruz y rompió ese velo, nosotros podemos todavía y tenemos la facultad, como Adán y Eva, de desobedecer. El problema es que cada vez que nosotros desobedecemos e infringimos la ley, otra vez el pecado se interpone. Gracias a Dios que tenemos al Señor Jesucristo, para que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero necesitamos esa cercanía de Dios. Este paralítico físicamente no estaba cerca de Jesús y él no podía llegar por sí mismo a Jesús. Así nosotros estábamos alejados de Dios, estábamos caminando bajo nuestras propias parámetros y paradigmas y pensamientos e ideales, mas sin embargo Dios anhela que nosotros nos volvamos a Él, nos acerquemos nuevamente a Él para estar conectados con la fuente de vida que es Jesucristo. Esa es la condición del paralítico y esa es la condición que usted y yo tenemos. Hasta cierto punto nosotros nos identificamos con ese paralítico que siempre necesitamos de Dios, que siempre tenemos esa necesidad de Jesús. Ahora bien, esta historia, este hecho nos muestra también otra parte muy bondadosa y muy importante a aprender, ¿sí? Este paralítico entonces no podía llegar a Jesús. Era una especie del hombre que también estaba inválido o paralítico y no podía llegar al estanque. Una narración que vemos en Juan capítulo 5, cuando había mucha gente enferma alrededor de un estanque, ¿sí? Y cada vez, de vez en cuando, un ángel venía y movía las aguas, ¿sí? Y una vez que las aguas eran agitadas de ese estanque,
el primero que llegaba a esas aguas era sanado. Pero había un hombre ahí que ya llevaba muchos años, incluso décadas, y él no podía caminar, también estaba limitado para caminar. Y ya llevando varias décadas en esa condición, él llegó a ese lugar con la esperanza de un día poder llegar antes que todos y meterse al estanque después de que el ángel moviese las aguas. Mas sin embargo, los demás que podían caminar, que sí podían llegar por sí mismos, siempre se adelantaban. Ahora, no sé por qué Dios hizo esto de esta manera, pero sanaba el primero que llegaba, después de que el ángel movía las aguas. Y ya si después llegaban otros, ya no sanaban. Dios a veces hace cosas que no entendemos. Pero Él es soberano, Él sabe por qué hace las cosas. Yo bien pudiera decir, Señor, ¿por qué no todos los que se metieron al estanque eran sanos, no importando en qué lugar llegaban? Dios hace las cosas, repito, muchas veces diferente a nuestra lógica. Él las hace a su manera, no es a nuestra manera. Entonces, el punto es que en esa ocasión, en ese hecho, el que llegaba primero sanaba. Y ya una vez que se metía el que llegaba primero, ya los demás pues ya no tenía caso. Tenían que esperar otra vez a que el ángel volviera a mover las aguas y otra vez buscar llegar primero. Entonces había un hombre ahí similar a este paralítico, que él no podía llegar por sí mismo. Y llega el Señor Jesucristo, mira la circunstancia, y de una forma u otra tiene conexión con este hombre, y Dios le trajo sanidad sin necesidad que entrara en el estanque, ¿sí? Solamente declaró la palabra. Dios tuvo misericordia de este hombre, no tuvo que llegar al estanque. Él dijo, no, Señor, es que tengo que ir antes, pero no puedo porque estoy paralítico. Y el Señor Jesucristo inmediatamente le dijo, ¿quieres ser sano? Pues sí, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Y fue sano inmediatamente, ¿sí? El Señor Jesucristo fue a este hombre. Asimismo, el Señor Jesucristo siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. El Señor Jesucristo siempre está buscándonos. El Señor Jesucristo siempre está pendiente de nosotros. Él nos ama con amor eterno. Te aseguro que en la circunstancia en la que estás, el Señor Jesucristo no es ajeno a ello. Hoy el mundo ha sufrido en estos meses, en realidad ha sufrido, pero esto nos debe enseñar y ayudar a acercarnos a Dios. Yo me he enterado ya de varias personas muy cercanas que han perdido a sus seres queridos, personas que yo conozco han fallecido, personas que conozco están ahorita precisamente en el hospital padeciendo esta enfermedad. Hace 3 días acabo de enterarme, una persona que venía hace años a la iglesia también falleció. Otro doctor que está precisamente ahorita en el hospital. Su esposa me habló hace 2-3 días también y está muy grave. De hecho, estuvimos orando el viernes por él y les pido sus oraciones. El doctor Andrés Rodríguez, estemos orando por él. Está muy grave, está entubado. Y el mundo ahorita ha sufrido. El mundo ahorita ha sido golpeado. Mas sin embargo, quiero decirles que en Dios hay esperanza. En Dios hay consuelo. En Dios hay salvación. En Dios está nuestra esperanza. ¿A quién iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Este paralítico estaba ahí cerca del estanque, pero no podía llegar. Y el Señor Jesucristo no estuvo ajeno a su necesidad, de tal manera que el Señor Jesucristo llegó donde él estaba. Y él solamente le dijo, levántate y anda. Y él fue sano al instante. Pero en esta ocasión, con esta historia que estamos aprendiendo ahora, fue de otra manera. Repito, el Señor Jesucristo hace las cosas de una o de otra forma. Predicaba también Pablo hace unas semanas
que el Señor Jesús de repente hacía cosas que aparentemente no eran lógicas. En una ocasión Él escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo puso en los ojos de una persona para que pudiera recobrar la vista. Y algo que sí es cierto, se me había escapado a mí, yo no había meditado en esto, y Pablo dijo: ¿qué tanta saliva pudo haber escupido el Señor Jesucristo para hacer lodo? Es decir, tuvo que haber sido bastante. Y qué caballerosidad del Señor de Jesucristo decir: ahí te va el lodo hecho con mi saliva. Lo importante ahí es que el hombre fue sano, recobró la vista. Entonces el Señor Jesús hace cosas muchas veces aparentemente ilógicas, pero Él siempre cumple el objetivo de bendecirnos. Así que en la situación en la que tú estás ahorita, quiero decirte que Dios no es ajeno a lo que tú estás pasando. Tal vez tu esposa te dejó. Tal vez tu matrimonio está a punto de tronar. Tal vez tu empresa se fue a la bancarrota ahorita. Tal vez perdiste a un ser querido en este tiempo. Tal vez pasaste esta enfermedad. Los temores quizás te están embargando de que qué pasa si te contagias y mueres. Quiero decirte que es el momento en el cual tú voltees los ojos hacia el cielo y reconozcas que necesitas de Jesús. Él no está ajeno a lo que tú estás pasando. Él no está ajeno a tu necesidad. El Señor Jesucristo no estaba ajeno a la necesidad de este paralítico que estaba a un lado del estanque. El Señor Jesucristo no estaba ajeno a la necesidad de este paralítico al cual sus amigos lo llevaron ante Él. Ahora, qué importante entender el corazón de los amigos del paralítico. Vieron a este hombre que no podía acercarse a Jesús y tuvieron misericordia de él. Asimismo nosotros que ya conocemos a Dios, iglesia, ahora que ya estamos por reincorporarnos a las reuniones presenciales, debemos tener el corazón de los amigos del paralítico. De hecho, así se llama este mensaje: los amigos del paralítico. Y la iglesia de Cristo debe tener el mismo corazón de estos amigos del paralítico. Ellos vieron la necesidad de este hombre y no se quedaron ahí inertes sin hacer nada por él. Ellos pensaron: nosotros conocemos a Jesús, nosotros sabemos que Jesús le puede ayudar y vemos que él no puede llegar a Jesús por sí mismo. Muchas veces no vamos a la iglesia porque no entendemos muchas cosas y tenemos temor de ir a la iglesia. Les cuento algo rápido. A mí, cuando me invitaron a la iglesia, yo dije: a la iglesia no, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? Tenía 21 años y recuerdo que una jovencita, la cual doy gracias a Dios por su vida, que era mi vecina, y yo la conocía desde que llegué aquí a La Paz, cuando tenía 16 años, ya bastantes años, no les voy a decir cuántos, pero ya son varios. Resulta que yo la conocí porque era mi vecina y su papá era mi amigo y siempre me invitaba a la iglesia. Ella venía al grupo de jóvenes, a esta iglesia, y me decía: oye, vamos a la iglesia. Y yo decía: no, a la iglesia, ¿para qué voy a ir? Yo sí reconocía que tenía necesidad de Dios, mas sin embargo yo quería vivir mi vida. Tenía 17, 18 años, quería hacer lo que yo quisiera. Y según yo no necesitaba de Dios. Pero llegó un momento en que entendí que sí necesitaba de Dios. Llegó un momento en que la vida me enseñó que necesitaba de Dios. Y entonces empecé a meditar en la invitación que esta jovencita siempre me hacía: vamos a la iglesia, vamos al grupo de jóvenes. Y en una ocasión me dijo ella: vamos al grupo de jóvenes, viene un invitado que viene de Tijuana y se llama José Luis, se me fue el apellido ahorita, pero es el pastor José Luis,
y me dijo, es bien chistoso para predicar la palabra. Y yo dije, bueno, voy a ver. Y dijo, es más, va a haber hamburguesadas y todo lo demás. Y bueno, me convenció, pero aparte yo empecé a entender que necesitaba a Dios. Había pasado y estaba pasando en ese momento por circunstancias muy difíciles. Estaba amenazado de muerte por 2 personas que estaban en la cárcel. Y dije, necesito de Dios, necesito acercarme a Dios. Y eso fue lo que ablandó, eso fue lo que Dios usó para ablandar mi corazón. Eso fue lo que Dios usó. Llegó un momento en que no podía dormir en las noches porque yo casi despertaba y yo veía que estas personas llegaban a matarme. Y una de ellas sí era muy malo, ya llevaba 5 muertitos y dije, yo no quiero ser el 6º. Y fue como Dios tocó mi corazón, me hizo ver mi necesidad. Así que Dios a veces permite que pasemos ciertas cosas. Escuche, Dios permite a veces que vivamos ciertas cosas en la vida para que reflexionemos y entendamos que necesitamos de Él. Este paralítico, bien pudiéramos decir, mira qué desgracia, estaba paralítico. Pues esa situación por la cual él pasó o vivió fue lo que lo acercó a Jesús al final de cuentas. Quizás si no hubiese tenido esta limitación de ser paralítico, quizás nunca se hubiese acercado a Dios. Quizás él siempre hubiese creído que él podía vivir solo en esta vida. Asimismo, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas en muchas ocasiones que aparentemente son circunstancias adversas, pero lo que Dios está a veces haciendo con eso es llevándonos a la reflexión de que necesitamos de Él. Conmigo sucedió así y le aseguro que casi con todos los que hemos buscado a Dios ha sucedido lo mismo. Todos nos hemos acercado a Dios porque hemos reconocido que le necesitamos, que necesitamos de Jesús. Este paralítico necesitaba, pero no podía llegar. Esta jovencita cumplió la función de los amigos del paralítico. Ella me acercó a Dios. Yo decía, yo no conozco a nadie en esa iglesia, ¿qué voy a hacer? No conozco a nadie. Pero ella fue como estos amigos del paralítico. Me dijo, ven. Entonces yo me acerqué a Dios y empecé a venir a esta iglesia por la confianza que tenía en mi amiguita. Dije, bueno, pues si ella va y es mi amiga, la voy, entonces porque ella me invita. Y fue como conocí de Dios. Y fue como Dios me abrió los ojos, me quitó la venda y tocó mi corazón y me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable por su gracia. Y me regaló la vida eterna, la salvación. Así que no es por mis obras, no es por lo mucho que yo haya sido bueno. Y así ha sucedido con los que conocemos de Dios. La iglesia no es un lugar de gente perfecta y santurrona. No, la iglesia es un lugar de gente necesitada de Dios, que queremos cada día vivir una vida mejor para Dios y mejor para los demás, para poder amar a nuestro prójimo. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que somos carne y por eso nos acercamos a Dios. La iglesia no es un lugar perfecto. Al contrario, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Él viene a los necesitados. Y este paralítico era un necesitado, pero no podía acercarse. Y los amigos tuvieron misericordia y lo acercaron a Jesús. Ahora nosotros, iglesia, tenemos también esa oportunidad de acercar a otros, así como seguramente alguien te acercó a ti a Dios. Si tú haces reflexión, si tú ya conoces de Dios y haces una retrospectiva y te acuerdas cómo es que llegaste a Dios, cómo es que conociste a Dios, cómo es que pudiste ahora tener la vida eterna que tienes, la bendición de la vida eterna, pues seguramente alguien te acercó a Dios. Seguramente alguien te invitó para que conocieses el amor, el perdón y la misericordia de Jesús. Ahora nos toca a nosotros. Ahora que nosotros ya conocemos, que hemos sido perdonados, que hemos sido
lavados con la sangre de Cristo, que Dios nos ha quitado las vendas, que el Señor nos ha traído de las tinieblas a la luz. Ahora nos toca a nosotros ser como estos amigos del paralítico, buscar a aquellos que todavía no conocen esa esperanza, esa fe, ese amor que Dios tiene para ellos. Acercarlos a Dios como estos amigos hicieron con su amigo el paralítico. Ahora mire lo que ellos hicieron con el fin de que este paralítico conociese a Jesús y fuese atendido en su necesidad. Ellos quisieron acercarlo a Jesús, pero al ver que no podían, porque donde estaba Jesús había una multitud, el Señor Jesucristo estaba en una casa, la casa estaba llena de personas, afuera también, y cuando ellos llegaron con el paralítico dijeron: no podemos acercarlo a Jesús, ¿qué hacemos? Y miren la idea creativa que tuvieron estos amigos. Ellos dijeron: bueno, no podemos acercar a Jesús por ningún lado, la casa está atiborrada, afuera hay mucha gente, ¿qué hacemos? Queremos llevar a este amigo a que conozca a Jesús para que Jesús le sane. Miren el amor y la compasión que tuvieron estos amigos. Así nosotros debemos tener amor y compasión por nuestros amigos. Así nosotros debemos tener amor y compasión por nuestra familia, por aquellos que no conocen de Dios. Y para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas a ellos, a veces también tenemos que incluso tener una fe osada, una fe creativa. Estos hombres tuvieron una fe creativa. Incluso ellos no midieron el costo. Imagínense lo que ellos hicieron, reflexionen lo que hicieron. Dijeron primero: bueno, no podemos acercarle, no podemos meterlo por la puerta, pero sí vamos a lograr nuestro cometido. Vamos a lograr nuestro cometido, vamos a llevar a nuestro amigo a los pies de Jesús. Me impacta la fe y el amor de estos hombres. Ellos no descansaron, ellos no vieron barreras. El enemigo va a poner barreras y incluso a veces la barrera va a venir del mismo necesitado. Lo bueno es que este paralítico estaba cooperando, ¿verdad? Como el chinito, copela o cuello. No, este estaba cooperando bien. Pero a veces la misma barrera la ponen los necesitados. Quizá tú vas con tu familiar y dices: oye, mira, te invito, o le hablas de Jesús, y dice no, y ponen una barrera. Pero necesitamos una fe osada, necesitamos ser incisivos para bien, como antes éramos incisivos para la maldad. Cuando invitabas a tus amigos a las fiestas o algo, lo convencías y te lo llevabas. Así fue mi amiga. Ella estuvo fácil 2-3 años invitándome y hablándome de Jesús, siempre hablándome de Jesús y compartiéndome de Dios, hasta que un día me convenció y me trajo a los pies de Jesús, por lo cual yo doy gracias hoy en día que Dios usó a esta joven para que yo pudiese acercarme a Dios. Yo doy gracias por su vida, doy gracias por su fe, doy gracias por su tenacidad. Así seguramente alguien lo hizo contigo. Me viene a la mente ahorita Sebastián, que es nuestro hijo adoptivo y que a veces tengo que pasar dolores de cabeza con él, ¿verdad? Sebas, el muchacho que usted ve que toca el piano aquí, yo lo veo y digo: Señor, ¿cómo haces maravillas tú? ¡Qué increíble! Ya toca el piano y cada vez toca mejor el piano. Y recuerdo que en una ocasión una hermana me dijo: pastor, hay unos adolescentes aquí que vienen a mi casa, quiero que venga a compartirles de Dios. Y le dije a mi esposa, y dije: vamos para compartirle a estos adolescentes. Y creo que eran 3, ¿cierto, Sebas? 3 adolescentes. Y yo recuerdo que Sebas era el que estaba más despistado de los 3. Llegamos y estábamos compartiendo la palabra a estos muchachos. Sebas, yo creo que tenía como 14, 15 años. Y los otros como que estaban más o menos atentos, y Sebas como que estaba ahí, él andaba en la luna, en Marte. Yo dije: ni atención está poniendo. Pues resulta que él fue el que después se acercó a Dios y sigue caminando con Dios, y ahora está sirviendo a Dios y conoce de la vida eterna de Jesús. Y eso trae una satisfacción en tu corazón, que dices: vale el esfuerzo.
que una alma se acerque a Dios, que una alma sea salva por causa de tu fe, por causa de tu amor por llevar las buenas nuevas. Vieras la satisfacción que trae en tu corazón. Es por eso que la Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada alma que es salva, ¿sí? Dios mismo habla de la oveja que estaba descarriada. Esa oveja que se descarrió, fue el buen pastor, la buscó, la encontró herida, la vendó, la cargó en sus hombros y la trajo al redil y se gozó por ella. Él dejó esas 99 para ir por esa que le faltaba. ¿Cómo no tendrá gozo el Señor? ¿Cómo no tendrá gozo el Señor de Jesucristo de cuando ve a una persona que se vuelve a Él, una persona que estaba perdida, sin esperanza y sin fe, y se vuelve a Él? ¿Cómo no le va a dar gozo si Él dio su vida por cada uno de nosotros? Pero nosotros tenemos la encomienda de los amigos del paralítico, iglesia. Nosotros representamos. Primero estuvimos en el lado del paralítico, donde todos necesitamos de Dios, y alguien nos acercó a Dios, alguien nos trajo a Dios, alguien nos llevó las buenas nuevas, nos dio de gracia lo que habían recibido de gracia. Y ahora, gracias a Dios, estamos ya del lado de la bendición, del lado de la vida eterna, del lado de la esperanza, de la fe, del amor. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nuestra misión es la misión de los amigos del paralítico. Buscar a aquellos que todavía no se han acercado a Dios y que están necesitados de Dios. Buscarlos, ir por ellos y traerlos a Jesús. Y debemos nosotros no detenernos a causa de las barreras. Estos amigos del paralítico bien pudieron haber dicho: no, es imposible llevar a este hombre a Jesús, no se puede, no hay manera. Ellos fueron incisivos, ellos no se detuvieron ante las barreras. Tal vez le has estado compartiendo a alguien y encuentras barreras, tal vez no quiere, etcétera. Compártele a alguien más. Y vas a encontrar barreras cada vez que quieres acercar a alguien a Dios. Cada vez que quieres traer a alguien a la vida eterna, vas a encontrar barreras. Los amigos del paralítico encontraron barreras, pero ellos fueron creativos. Ellos no se detuvieron. Ellos tuvieron una fe osada, de tal manera que dijeron: ok, vamos a hacer algo. Vamos a subirnos al techo, vamos a romper el techo y luego vamos a bajar a nuestro amigo, cada uno ahí con una cuerda. Tuvieron que atar cuerdas a su lecho, ¿sí? Hagan de cuenta que los lechos de los cuales estamos hablando eran parecidos a unas camillas que hoy en día usan los de fútbol. Bueno, ahorita ya hay carritos, ¿verdad?, que entran ahí a la cancha, pero los que les gusta el fútbol, anteriormente o todavía en muchas partes se usan unas como camillas, ¿sí? Y hay un hombre de un lado, otro de otro lado, otro allá, y al jugador ahí que golpean, lo suben, lo acuestan y ahí lo llevan todos con la camilla, ¿verdad? Pues era algo parecido. Entonces estos traían ahí al hombre en su lecho, ahí en una como especie de camilla, y él lo traían cargando, ¿verdad? Y dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a romper el techo, vamos a atar unas cuerdas de cada punta del lecho y vamos a bajarlo para que le caiga del cielo al Señor Jesucristo este paralítico y lo sane. Imagínense, la casa no era de ellos y ellos rompieron el techo. Estuvieron dispuestos incluso a pagar el costo, porque el dueño, me imagino que después dijo: oiga, pues arréglenme el techo. Y ellos asumieron el costo. Ellos fueron entendidos de lo que vale una alma para Cristo, de tal manera que no les importó haber roto el techo. Ellos dijeron: seguro lo vamos a tener que reparar, no hay problema, lo reparamos, pero esta persona tiene que ser sana, pero sobre todo tiene que ser salva. Y el paralítico, pues ahí lo llevan al techo, ya que está roto el techo, y lo bajan. Y ya que el Señor Jesucristo ve que cae del cielo este hombre, y seguramente el Señor Jesucristo estaba sorprendido
De hecho, sí lo estuvo. Dice en el versículo, ya estoy terminando aquí, en el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, aquí termino, el Señor Jesucristo regularmente se maravillaba de la fe del que necesitaba la sanidad. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo, antes de sanar a alguien, le decía: ¿crees que te puedo sanar? Sí, tu fe te ha salvado, sé sano. ¿O qué quieres que haga por ti? A veces les pedía el Señor Jesucristo: que me sane, Señor, que recobre la vista, que pueda caminar, qué sé yo. Y él decía: tu fe te ha salvado. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo se maravilló de la fe de los amigos del paralítico. Cómo ellos tuvieron una fe creativa, cómo no lo detuvieron las barreras. Cuando el Señor Jesucristo vio el hecho de ellos, lo que estaban haciendo, cómo rompieron allá, bajaron al hombre, dice que Él se maravilló de la fe de ellos. Iglesia, usted y yo ahora tenemos la misión de los amigos del paralítico. Y el Señor Jesucristo espera que nosotros seamos osados en nuestra fe, que seamos incisivos, que tengamos compasión, de tal manera que Él se maraville de nuestra fe por traer a los que le necesitan a los pies de Él, no importando las barreras, no importando el costo. Y en este tiempo tenemos una oportunidad magnífica para que actuemos como el paralítico. Hoy el mundo necesita a Jesús. Hoy el mundo más que nunca necesita a Jesús. Y tú y yo tenemos la bendición de conocer a Jesús. ¿Qué haremos? ¿Veremos al paralítico y lo dejaremos ahí? ¿Veremos a aquel que fue ultrajado como el buen samaritano hizo la obra correctamente y actuaremos en misericordia? ¿O haremos lo que hizo el sacerdote y el levita, que lo vieron tirado y ultrajado y se siguieron de largo? ¿Qué haremos nosotros como iglesia en este tiempo? Hoy más que nunca la gente nos necesita a Dios, pero necesita también a hijos de Dios compasivos, que acerquen a aquellos que a veces por sí solo no, por una u otra cosa, no quieren acercarse a Dios o no sienten la confianza de acercarse a Dios. Repito, yo vine a esta iglesia y conocí a Dios por la confianza de mi amiga, porque había una necesidad. Primero, había una necesidad, tenía miedo que me mataran, pero decía: ¿cómo voy yo? O sea, solo no. Pero cuando mi amiga me invitó, dije: ahora sí voy. Y yo vine por la confianza de mi amiga. Yo dije: no conozco a nadie ahí, pero conozco a mi amiguita. Y por eso vine. Y gracias a Dios, Dios me ha salvado, ha tenido misericordia de mí. Y así lo hizo contigo. Ahora hagamos con los demás lo que alguien una vez hizo con nosotros. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Es lo que dice la palabra. Actuemos en compasión, actuemos en amor por los necesitados. Y repito una última vez, hoy más que nunca el mundo está necesitado de Jesús. Pero les doy una noticia: aunque el mundo no lo reconoce, el mundo está en la condición del paralítico. Hay muchas cosas que le impiden llegar a Jesús por sí mismos, pero tú y yo somos los amigos del paralítico.
hay que traerlos a Jesús con amor, con paciencia, con ternura, con ejemplo, ¿sí? Y con una fe osada, creativa, no desistir a la primera. Hay que traer a los que no conocen de Jesús, porque el que gana un alma para Cristo es sabio. Ese es el reto que ahora usted y yo tenemos. Y hoy es el tiempo ideal para que podamos acercar a otros a Cristo. Y de esa manera, cuando lleguemos con Jesús, Él nos puede decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque llevaremos fruto, fruto que permanezca, almas que hayan sido salvas a causa de nuestro amor de llevar las buenas nuevas. Déjeme orar. Señor, te doy gracias. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser esos instrumentos, a ser como esos amigos del paralítico, Padre. Ayúdanos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Danos sabiduría, danos una fe creativa para poder acercar a otros a Jesús. Ahora, Padre, te lo pedimos. Danos guianza a quienes debemos, Señor, estarle compartiendo las buenas nuevas. Y bendice, Señor, a aquellos que han estado pasando por necesidades. Bendice y consuela a aquellos que han perdido a sus seres, algún ser querido. Padre, levanta de la cama al doctor Andrés Rodríguez. Oye el clamor de Ernestina, Señor, su pareja, y oye, Señor, su petición en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, también a tu iglesia. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder ser luz a los que están en las tinieblas. Y si alguien nos está visualizando y escuchando por primera vez, ahora yo declaro que el amor de Dios llega a tu vida. Declaro que el amor de Jesús ahora llega a tu corazón y llega a tu familia. Acércate a Dios. Tienes aquí un lugar, no de gente perfecta, pero de gente que ama a Jesús y trata de vivir una vida digna de un discípulo. Así que te amamos y te bendecimos, y declaro que el amor y el gozo de Dios está en tu vida y está en tu familia. Dios te bendiga, amada iglesia.